y viene desde la parte más alta hasta la parte más baja, digamos, hablando en términos figurados. La bolsa de valores está cayendo varios días consecutivos a la baja, luego el tipo de cambio, luego los precios de algunos bienes, de algunos servicios, hasta del ahora pan. La gente dirá. Entonces, ¿cuál es, digamos, el impacto de todo esto, Wilson? Significa que es coyuntural. Yo no estoy mencionando ahorita que sea estructural esto. Lo que necesitamos es un mensaje claro de los órganos electorales y también de los candidatos, de ambos candidatos, de los dos candidatos en este momento, porque no podemos hablar de un ganador todavía. Ahora, mientras esto ocurra, ¿a quién responsabilizamos? ¿Quién es el responsable directo de todo esto? En la cual involucra a personas que no tenemos nada que ver, como dices, pues vendedores, la frutera, el panadero, el quesero, el tamalero, que prácticamente prepara y no vende y está ahí. El pollero trae pollo y no vende, o sea, no hay demanda. Y el PBI abajo. O sea, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿A quién echamos la culpa? Es una muy buena pregunta, Wilson. Seguramente los 32, 33 millones de peruanos nos hacemos en este momento. Ahora, habría que ver responsabilidades solidarias o compartidas. Yo apunto directamente, en primer lugar, a los órganos electorales que no han sabido dar un mensaje de tranquilidad. Primero, el Jurado Nacional de Elecciones. La conformación de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones está totalmente cuestionada, empezando por su presidente, empezando por otros miembros magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Con un antecedente oscuro. Yo no sé en qué estaban pensando la Corte Suprema de Justicia para enviar como representante de la Corte Suprema al señor Salas Arenas, que tiene un antecedente por haber defendido a terroristas, por ejemplo, ¿no? Eso nadie lo va a negar. Él, como abogado libre, defendió a terroristas, ¿no? Entonces, él, no solamente, sino todo el Pleno, en algunos casos está cuestionado. Entonces, ellos no han dado un mensaje clarísimo respecto de lo que va a ocurrir ahora. Con las idas y venidas, por ejemplo, de aprobar el plazo para presentar impugnaciones y después se dicen que no, otro mensaje totalmente erróneo al país, porque no se trata de que ellos tengan que comunicarse con los candidatos, ellos están trabajando para el país. Juan, ¿usted cree que ha perdido credibilidad, muy aparte de lo que ya se venía, cuando ellos aprueban, dicen y desdicen en el marco, pues, de horas? ¿Tú crees que eso hace poner en desconfianza no solamente a las autoridades, sino también a la población, qué es lo que está pasando directamente, y por ende ellos podrían ser los responsables de toda esta situación que vive más de 30 millones de peruanos que ya se han dado cuenta que no es la lucha, la protesta, sino simplemente ya queremos la paz, la tranquilidad, y gane quien gane, tenemos que abocarnos a ¿qué? A ser parte de este gobierno y sacar adelante. ¿Qué cosa? La reactivación económica, que es lo que más está golpeando ¿a quién? A cada uno de nosotros, más que la pandemia, Juan. Absolutamente, Wilson. En segundo lugar, los que tienen responsabilidad de esto es la Oficina Nacional de Procesos Electorales y su jefe Piero Corbeto. También tienen responsabilidad porque no han sabido mandar un mensaje claro a la ciudadanía de garantizar un orden en las elecciones. Si bien no ha habido hechos grandes que puedan invalidar el proceso, ha habido hechos pequeños que no han sido respondidos o comunicados por lo menos de manera clara hacia la ciudadanía. Y en tercer lugar, por supuesto que los partidos políticos no han dado, en algunos casos de sus voceros, en lugar de llamar a la unidad del país, lo que han hecho es meter más leña al fuego. Entonces, de los dos partidos, absolutamente. Entonces, lo que estamos en una situación es que no se da un mensaje. Ahora, con el punto específico que menciona Wilson, con respecto a las impugnaciones y la hora de cambiar, pues ahí está clarísimo, ¿no? El jurado tiene que cumplir la ley, la Constitución, la ley y después las normas de menor rango. Los especialistas en derecho electoral saben muy bien, y en general los abogados, que hay una pirámide de normas. Primero está la Constitución, después las leyes. Entonces, en la ley electoral dice que son el plazo de 3 días, es decir, 72 horas. Yo no sé de dónde han sacado los del jurado para decir que 3 días significan 68 horas.
¿no? Para decir hasta las 8 de la noche, hasta las 7:55, 4 de la tarde, no sé de dónde sacan esa idea. El plazo, claramente la ley dice 3 días, es decir, 72 horas. Y por lo tanto eso significa hasta las 12 de la noche del tercer día después de efectuadas las elecciones. Ahí no hay nada que discutir. Entonces, cuando lo amplían para el siguiente día, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pero por lo menos empecemos por respetar los plazos. Cuando ni siquiera eso saben dar un mensaje clarísimo a la población, lo que ocurre es que dan pie a una serie de comentarios de toda la ciudadanía para decir que el jurado está a favor de uno o de otro candidato, para decir que el jurado está parcializado. No, pero en realidad, más que parcializado, el jurado está dando vueltas sobre su propio eje. ¿No? Está Yo creo de que en el marco totalmente de eso, perdido. el jurado nacional ha perdido la credibilidad. O sea, no saben lo que ya están nadie haciendo. lo cree, lo que puede hacer, lo que puede tomar decisiones. Pero sin embargo, al margen de eso, el presidente sale también a intermediar. O sea, muchos dijeron que ha vulnerado el Código Penal, el 359, donde un mandatario no tiene por qué intrometerse en algo que tiene que resolver institucionalmente el jurado nacional de elecciones. Entonces, si él sale a pedir favores a Vargas Llosa para que interceda, que le diga a la China que no va a esto, entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo ves esto? ¿Cuál sería tu análisis respecto a estos hechos que justamente es una añadidura de todo lo que está generando pues el jurado nacional de elección a no tomar decisiones exactas en el marco de la institucionalidad? Efectivamente. Luego vamos a hablar de la recuperación económica que mencionabas. Primero vamos a precisar lo que también mencionas respecto de del accionar del presidente Francisco Sagasti. Pues es una pena, ¿no? La verdad que el señor Francisco Sagasti se ha ganado una denuncia constitucional porque no solamente ha violentado el Código Penal, sino la propia Constitución. O sea, hay una infracción constitucional porque el presidente no puede interferir, ¿no? Hay algunas personas, la verdad que escriben o hablan porque simplemente tienen un celular en la mano, ¿no? Y dicen, el proceso electoral ya terminó el día domingo. Absolutamente equivocados. El proceso electoral inicia desde la convocatoria y termina con la proclamación de resultados. Así es que las personas que desinforman diciendo que ya el proceso terminó el día domingo a las 7 de la noche y por lo tanto el presidente puede hablar, no, están absolutamente equivocados. Entonces ahí el presidente Sagasti, pues ahorita políticamente y socialmente no conviene que estén cambiando, digamos, censurándolo, que se lo merece. Esto debería ser absolutamente censurable, pero por el proceso de vacunación y todo lo que ya se ha vivido... Y por el tiempo que le queda, que le resta. Sí, yo creo que conviene por el país que termine su mandato, ¿no? Su encargatura, porque él tampoco ha sido elegido por la población. Pero sí, a partir del 29 de julio, el Congreso entrante debería sancionarlo e inhabilitarlo por haber interferido en la elección, ¿no? Y ya confirmó él mismo, o sea, él por la boca muere el pez. Claro, él mismo dijo que sí habló con Mario Vargas Llosa. Entonces, ¿qué hace el presidente llamando y no a alguien, solamente ¿no? con Mario Vargas Llosa, sino también con otros entes del legislativo y posiblemente con otros representantes del otro partido político? Francisco Sagasti va a tener que decir con quiénes ha conversado, además de Mario Vargas Llosa, y, digamos, relacionados a Fuerza Popular o relacionados a Perú Libre, ¿no? Porque él ha dicho que he hablado con distintas personalidades. Él va a tener que decir y ganarse su inhabilitación, mínimo 5 años, ¿no? Si el Congreso entrante tiene los pantalones para hacer cumplir por lo menos la Constitución y las leyes. Ahora, digamos, es complicado, sí, algunos querían ya de una vez censurarlo. No estaba mal, no estaba mal, pero creo que no era oportuno, por todo lo que estamos viviendo en estos momentos, con una vacunación ya programada, aunque no tendría que afectarse, pero lamentablemente estamos en un país donde los procesos se truncan cuando hay cambio digamos, de gabinete, cambio de presidente. Entonces, claro, por eso nada más. Y ahora, tú estabas dando cuenta de toda la reactivación económica. ¿Es complicada esta situación? Sí, Wilson. De hecho, el principal digamos, aspecto de una sociedad es lo económico. También es lo político, lo social, lo cultural, etcétera, etcétera. Pero lo económico, que duda cabe, es como la columna vertebral. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar todo este tiempo perdido? No solamente de la última semana, no solamente el tiempo que ha durado el proceso electoral y que ha sido, digamos, contraproducente para la marcha de la economía.
y no solamente también por la, sino también, digo, por la caída de la economía ya durante los últimos 14 meses, que ha estado paralizada por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? En primer lugar, para poder reactivar la economía debemos ver dos cosas. Y ahí también es necesario mencionar con claridad, desde dos ámbitos, ¿no? La teoría económica en general nos da pistas para poder reactivar la economía. Ojalá que los señores que van a hacerse cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y del Premierato tengan clarísimo esto. En primer lugar, por el lado de la oferta, es decir, de la producción de las empresas grandes, medianas, pequeñas, etcétera, para que puedan tener la posibilidad de endeudarse, de obtener créditos baratos a largo plazo, con plazos que puedan ser, digamos, libres, donde 2 o 3 años puedan estar libres de pagar los intereses, para que ellos puedan empezar a producir, invertir con confianza y luego producir y generar dinamismo. Eso por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, el consumo de las familias. Entonces el gobierno sí tiene que aprobar diversas medidas de transferencia directa a las familias. Es decir, transferencia de bonos, si es posible, transferencia de bienes, ¿no? Si no hay plata, no hay demanda. No hay demanda, o sea, no se va a generar nada, hay recesión, ¿no? Y por lo tanto, la economía sigue cayendo. Entonces, el gobierno... Ahora, antes de avanzar, para que entienda, pues, la persona más simple, ¿no? ¿Qué significa, pues, la caída del PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, ¿no? Para que mayormente la población lo entienda, ¿no? Porque a veces técnicamente como economista se llama PBI, ¿no? Pero la gente dice, ¿qué será PBI, no? Claro, con todo gusto, Wilson. El PBI no es otra cosa que las siglas del Producto Bruto Interno. Y el Producto Bruto Interno es un valor agregado, es decir, es una suma de todo el valor que se genera en un año en una economía. Es decir, si el carpintero produce una mesa, una silla, va agregando valor. Digamos, la madera tiene un valor y luego cuando es una silla tiene un valor. Ese valor agregado se separa. El herrero tiene un fierros y tiene después un objeto que ya está listo para usarse. Entonces, muy bien, ¿cuánto se ha generado de valor? Se traslada. El panadero compra harina, ¿cuánto le agrega valor y vale el pan? Entonces, esa diferencia se va agregando. Entonces, todo lo que se genera valor durante un año de todas las actividades económicas se suma. Ese es el PBI, es el valor agregado de todas las actividades económicas. Ese valor no está ingresando, sino más bien está saliendo. Efectivamente, eso significa que si el PBI está creciendo, significa que cada año las familias, las empresas producen más, generan más valor que el año anterior. Entonces, si el año anterior producieron como 100, generaron valor como 100, y este año generan valor como 110, la economía ha crecido un 10%. Pero ¿qué es lo que pasa en esta coyuntura actual cuando decimos que el PBI o la economía está cayendo? Significa que si el año 2019 producíamos como 100 y caímos alrededor de 11% más o menos al 2020, significa que ese 2020 ya no producimos como 100, sino como 90 o como 89 o la cifra que corresponda. Esto significaría también de que, bueno... Eso significa, perdóname Wilson, sí. Eso significa que hay menos disponibilidad de bienes y servicios para las familias, para los habitantes, para los peruanos. Entonces, si antes teníamos que repartirnos una determinada cantidad de bienes y servicios, cuando hay una caída del PBI significa que tenemos menos y por lo tanto cada uno va a tener menos disponibilidad de esos bienes o esos servicios para poder consumir. Entonces, cuando el PBI cae, en consecuencia, las familias en promedio son más pobres, tienen menos disponibilidad de recursos para satisfacer sus necesidades. Ese es el peligro. Por eso que hay más pobres, por eso que la pobreza se ha incrementado de 20 al 30% aproximadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los males se originan por la caída de la producción. Terrible situación, ¿no? ¿Cómo afecta todo esto, ¿no? En el tema económico y por ende también es que los que sufren de esta caída son los pequeños vecinos, ¿no? El pequeño trabajador ambulante que está ahí todos los días buscando el pan de cada día para sustentar la familia. Ahora, retornando a usted que conoce muy de cerca, ¿qué cree que va a pasar de hoy para adelante? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar en esta
situación tan complicada para saber los resultados y que se acabe todo esto? ¿Cuándo se va a terminar ya toda esta situación? Eso es impredecible, Wilson. Va a depender de los actores. ¿Y quiénes son los actores más importantes? Naturalmente los dos candidatos, sus equipos políticos, sus equipos técnicos y por supuesto también los medios de comunicación, los líderes de opinión. O sea, es un conjunto. No va a ser posible la gobernabilidad del país bajo el mando de ninguno de los dos candidatos si es que no hay acuerdos políticos en el Congreso, en el Ejecutivo, entre los poderes constituidos, etc. Entonces, no va a haber posibilidad de gobernanza. O sea, estás hablando de una concertación, porque cuando hay concertación entra la iglesia, entra pues la empresa privada, entra las instituciones, se llama concertar. Absolutamente. Yo no veo ninguna salida si es que Pedro Castillo, por ejemplo, que es el que va adelante en la contabilidad de los votos, se aísla y simplemente empieza a gobernar con un par de amigos o invitados. No veo la posibilidad. Tiene que conversar. Y ahí también tiene mucho que ver con el liderazgo que puede ejercer la persona, es decir, el candidato, en este caso Pedro Castillo, o Keiko Fujimori en su caso. El liderazgo que ellos van a tener para poder convocar a las personalidades más importantes del país. De ese modo, sí se puede dar un mensaje hacia la ciudadanía. Porque de lo que se trata, Wilson, es de darle el mensaje. Porque así como dijimos en algún momento que la economía se mueve en base a expectativas, todo el país se mueve en base a expectativas, no solamente en lo económico, en lo social, en lo político. Entonces, si los peruanos creen que un equipo amplio, liderado naturalmente por el que gana, por Pedro Castillo, Keiko Fujimori, convoca y por lo tanto empieza a desarrollar un programa y la gente empieza a recibir ese mensaje, la situación puede empezar a caminar. De lo contrario, lo único que vamos a tener es ingobernabilidad. Y yo estoy seguro que ninguno de los dos, de resultar ganadores, llega al año. Entonces lo que necesitamos es pensar en el país. No le hagan caso, no escuchen a aquellos que escriben, ¿no?, en el Twitter, o aquellos que porque tienen un micrófono adelante empiezan a hablar y dicen, no, en este caso hay un grupo de perdedores y hay un grupo de ganadores. Absolutamente no. El Perú es uno, ¿no? Y también tenemos que decir otra cosa. El hecho del mensaje de tratar de generar una división en el país. Eso no suma, ¿no? Yo creo que debemos tener la inteligencia emocional para poder hacer frente a una situación tan complicada como la actual. Ahora, no sé si tú compartes con el análisis de otros expertos en la materia política, que si en caso no soluciona en su oportunidad, en el tiempo oportuno, el Jurado Nacional de Elecciones, el 28 de julio se instala ya el Pleno del Congreso. Entonces, como no hay solución por parte del Jurado Nacional de Elecciones en determinar quién es el presidente o quién es el que ha ganado, entonces dicen los expertos que ahí determina un presidente interino, un presidente, bueno, hasta que se dé el resultado final, un presidente transitorio. ¿Es posible esto? Esa es la tesis de Víctor Andrés García Belaúnde, ya que ha lanzado y que muchos lo han recogido. Bueno, lógicamente. Sin embargo, yo creo que esa situación colocaría al Jurado Nacional de Elecciones en una situación de insostenibilidad. Simplemente sería el hazmerreír, no solamente del Perú, sino del mundo, ¿no?, como institución electoral, como órgano electoral. Tantos meses que falta, tantas semanas que falta hasta el 28 de julio, es improbable. Entonces, lo que tiene que hacer el jurado es, independientemente de si a la gente le guste o no los resultados, ellos tienen que declarar cuál es el resultado final de la elección, ¿no? Que no se dejen presionar. Ya, pero yendo a los términos muy objetivos y reales, se ha impugnado 1.350 actas, sí, ¿no? 1.350 actas. Y ahorita, por ejemplo, ¿cuántas actas ya están resueltas? Van en camino, la verdad no tengo la contabilidad exacta, ya, pero están resolviendo. En muchos casos están declarando nulo las impugnaciones porque no han agregado los requisitos fundamentales, ¿no?, como las tasas o algunos pero documentos. En términos general, de los 1.350 actas, ¿se habrá avanzado un 50%?
Considero que todavía no. Considero Nada, que o no. sea- Pero sí, esto va a demorar por lo menos 2 o 3 semanas, Wilson. O sea, esto no se va a resolver, no se va a resolver mañana. Claro, eso quería saber porque ¿para qué? Para que la población, los televidentes que nos están viendo entiendan de que de acá pues estamos hablando ya, estamos en junio, a fin de mes, podemos tener recién un resultado oficial del Jurado Nacional de Elecciones y determinar quién es el ganador. Y mientras tanto, vamos a seguir en esta incertidumbre, van a seguir generando protestas, marchas, y esas marchas no son gratis, son pagadas, por si acaso. No Porque me acá consta. no nos vamos a venir pues, a creernos un cuento de que ¿quién tiene tiempo en esta situación difícil de estar marchando si tiene hijos, familia, todo? O sea, No me consta lo contrario, pero sí, yo he visto a muchas familias saliendo a marchar absolutamente por voluntad propia, ¿no? Preparan sus banderines, sus polos, sus símbolos y salen a marchar pacíficamente, ¿no? He visto en todos los tiempos. Sin embargo, esto vale que también haya gente que aproveche la situación y por alguna prebenda salen a marchar. Sin embargo, Wilson, lo que sí debemos tener en claro es que todo depende del Jurado Nacional de Elecciones. sí, pero, si ellos pero, aceleran, pero la dependencia es, pues, Juan, de que todavía la dependencia, o sea, dependemos del Jurado Nacional de Elecciones, sí. pero esa dependencia en el marco de la ley, en el marco de la oficialidad, en el marco de la veracidad, pues tiene un tiempo que va a durar hasta fin de mes. depende del jurado. El jurado puede acelerar las cosas, puede resolver en una semana, ¿no? Porque lo que están resolviendo ahora son los jurados especiales electorales todavía. Luego van a apelar y va a llegar al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces va a depender de la velocidad, del expertise, ¿no? De las ganas de solucionar lo antes posible del jurado, que lo puede hacer en menos tiempo que Mientras eso. tanto ya los ganadores, o sea, mientras tanto los dos candidatos se van enfriando. Se van enfriando. Claro, ¿por qué se enfría? Pues enfría el entusiasmo, enfría la popularidad, enfría el dinamismo y a los finales, ¿cómo terminarán esto? Pues, resignándose. Uno de ellos tiene que resignarse porque no hay otra. No, por supuesto. Las tendencias están ahí, ¿no? Es decir, Pedro Castillo está por encima de los casi 50.000 votos de Keiko Fujimori, y eso significa que eventualmente cuando ya falten matemáticamente el número de votos, según lo que queda de las actas impugnadas, insuficientes para poder pasar Keiko Fujimori a Pedro Castillo, entonces posiblemente ya la cosa esté más clara. En estos momentos no, porque hay una cantidad de actas impugnadas u observadas que todavía no tienen resolución, ¿no? Que todavía no tienen solución a la Pero que propuesta. legalmente sí hubo irregularidades. Esa es otra cosa, Wilson. ¿No? Ahí también es necesario reconocer. Pero sí, con evidencias, con certeza, sí hubo irregularidades. Y esas irregularidades le está justamente tomando el precio al Jurado Nacional de Elecciones. Ellos están pagando por ese lado, bueno, tendrían algo de beneficio de la duda ahí. Si es verdad que hay un montón de irregularidades, que se etiquete de fraude, eso no es verdad. Entonces no se ha demostrado que hay fraude, pero sí hay indicios de fraude. Irregularidades. Y eso es lo que han dicho, eso es lo que han dicho. La verdad que algunos andan desesperados y dicen, no, dicen fraude. Nadie ha hecho fraude. Lo que están diciendo es que hay, indicios, hay irregularidades que podrían configurarse fraude, pero en todo caso que el jurado lo defina. Claro. Eso es lo claro, hay que hablar con claridad. Aquí estamos para digamos, tratar de clarificar algunas cosas. Pero, digamos, con respecto a los hechos que pueden significar irregularidades, está, por ejemplo, el hecho de que en algunas mesas, donde en la primera vuelta hubo votos para un candidato, no hay en la segunda vuelta. Eso, por supuesto, que no es casualidad. Esto es estadística y matemáticamente casi imposible. Por otro lado, ya salió por ahí algunos testigos a indicar que él votó en tal mesa, pero el acta determina que tiene cero votos. Entonces, Y aparte las firmas que salen en diferentes actas de la misma persona. incluso hay peritos que ya han señalado Que sí es cierto. que las firmas no coinciden, son falsificaciones. Entonces, eso lo tendrá que aclarar el Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos son la autoridad máxima, o sea, no hay otro, eso no se recurre al Poder Claro. Judicial, no se recurre al Congreso de la República, nada. Eso lo determina el Jurado Nacional de Elecciones. Pero sí hay hechos
que nos deben llevar, Wilson. Eso es lo importante, porque hablar ya sobre la leche derramada a veces es cansado y claro, seguramente algunos van a querer irse a otro canal, Wilson. Pero ¿sabes qué, Wilson? Para poder darle algo de utilidad a esta conversación, yo creo que el Congreso entrante tiene el deber, ¿no?, la obligación de poder mejorar la normativa electoral. Por ejemplo, precisar algunas cosas que pueden ayudar a evitar este tipo de hechos que ahora se están denunciando con justa duda, ¿no? Todos tienen el derecho de denunciar cuando creen que se está haciendo algunas irregularidades. Eso no se puede quitar ni aunque sea el adversario. Estamos en un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué cosas se puede mejorar, por ejemplo? Que las cédulas de votación puedan tener un código de seguridad, por ejemplo, para que después no estén andando ahí como una simple copia, ¿no? 200 o 300 cédulas y estar firmando. Sí, entonces, porque, ¿podrían tener código de seguridad? Eso podría ser uno de los cambios, ¿no? Lo otro podría ser que la OMPE o el jurado tengan representación o presencia en cada mesa de votación, ¿no? Entonces, por ahí tal vez. Lo otro podría ser que, para evitar esto de que familiares integran la mesa, digamos, el presidente de mesa, el secretario y el tercer miembro, lo que puede ocurrir es que por ley estén obligados, ¿no?, la publicidad de estos miembros de mesa en los diarios locales, en los medios de comunicación local, etcétera, que sea mucho más transparente para que alguien que esté desinformado o que no se haya enterado pueda simplemente decir que yo no estoy de acuerdo. Entonces, que sea mucho más publicado eso. Ahora, pues, hay una sola lista y si el que no ingrese en el tiempo determinado ya no puede reclamar sobre los miembros de mesa. Yo creo que eso se podría mejorar. Hay cosas que sí se pueden mejorar. Claro, qué bien, Juan, gracias por la ilustración y hablar pues con tanto detalle todo este panorama que, bueno, que ya pues la gente se está cansando porque todos los días estamos en este mismo plan, pero lo que queremos es solución y la solución, como tú has dicho, lo tiene el jurado de elecciones y que esto va a servir para ir viendo defectos y errores que más adelante se lleve pues con mayor certeza, con mayor profesionalismo y adecuando las reformas electorales que tiene que entrar justamente el Congreso de la República a tallar, ya que se va a instalar este próximo 28 de julio. Gracias, Juan. Yo creo que esta es una prueba. Yo creo que esto es una prueba, Wilson, para demostrar cuán maduro estamos como sociedad. Yo creo que todos tenemos que sumar para que la situación se equilibre, para que la situación no se incendie más. Esa es una tarea que todos tenemos responsabilidad. Así que nada, muchas gracias, Wilson, por la invitación. Gustoso de compartir contigo. Gracias, Juan, y hemos compartido 30 minutos y también de esta manera ya ponemos punto final al programa Hágase Justicia, que está todos los días de 1 a 2 de 12 a 1 de la tarde, sino que es la inauguración. Y gracias por apadrinar también, ¿nah? Porque las sorpresas siempre traen satisfacciones y gratos recuerdos. Sí, es bien complicado, pero nada, éxitos al canal, que está haciendo muchos esfuerzos para salir a flote nuevamente. Gracias, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Dios mediante, mañana siempre a partir del mediodía con Hágase Justicia. Buenas tardes, permiso.